Ahora vamos a encontrar las nuevas frecuencias absolutas. Para ello vamos mm, a hacer una buena referencia de lo que son los intervalos eh, que tenemos aquí señalados, y también vamos a tratar de señalar de dónde a dónde y qué frecuencia le corresponde. Por lo tanto, si miramos esto desde el 49,5 hasta el 53,5, estaríamos hablando de esta región. Marquémoslo con un colorcito amarillo y vamos a encerrarlo con borde. Listo. Luego vendríamos de 53,5 a 57,5. A 57,5 no alcanzamos a llegar a 58. Otra vez colorcito amarillo y encerrémoslo ahí. Luego vendría de 57,5 a 61,5. Entonces estaríamos hablando de este valor 62, no, porque no alcanzamos a llegar a él ahí. Volvemos y marcamos el color y le colocamos borde. El siguiente intervalo sería desde 61 hasta 65, 61,5 hasta 65,5. Sería desde aquí hasta acá, lo rellenamos de color y lo bordeamos. El siguiente sería desde 65 hasta 69,5. Estaríamos antes del 70 porque este no alcanza a llegar ni siquiera al 70. Lo rellenamos de amarillito y lo bordeamos. Y el último es de 69,5 hasta 73,5. O sea, me coge lo que queda faltando de color amarillo y lo bordeamos. Con eso podemos tranquilamente mirar qué frecuencia absoluta le corresponde a los valores de este intervalo. A estos valores que están aquí encerrados les corresponde la sumatoria de toda esta frecuencia absoluta. Esa sería nuestra nueva frecuencia absoluta. Pero por ahora, antes de continuar con la nueva frecuencia absoluta, tenemos que encontrar más bien lo que es nuestras marcas de clase. Recuerde que nuestras marcas de clase son los nuevos valores de la variable. Entonces, ¿cuáles son los nuevos valores de la variable? Las marcas de clase conocidas como, con M mayúscula, marcas de clase. Ese lo conocíamos como el x' sub i. Y esa marca de clase no es más que el promedio de estos dos. Y el promedio de estos dos es la suma de esos dos valores dividido entre 2. Vamos a sumar esos dos valores, este y este, que son estos dos. Entonces hagámoslo por fórmula. Shift igual, sumo el límite inferior, entre paréntesis, hay que abrir paréntesis. Eso lo sumo con el límite superior, que es esta celda. Cierro paréntesis y el resultado se debe dividir entre 2 y le doy enter. Nuestra primera marca de clase es el promedio de estos dos límites, o sea, la suma de ellos dos dividido entre 2. Y las siguientes se obtendrán sumándole la amplitud. Una vez encontrada la primera marca de clase, me dispongo a encontrar la segunda marca de clase. Vean acá, es el promedio de estos dos valores, pero en realidad lo puedo hacer cogiendo la anterior marca de clase y sumándole la amplitud. Es decir, si a la anterior marca de clase le sumo la amplitud, nos quedaría así. Shift igual, y lo voy a hacer por fórmula. A la anterior marca de clase le sumo la amplitud y esto va a ser una fórmula para todas las demás casillas. Entonces, ojo con esto. Ojo para que vean lo que va a suceder. Cuando ya tengo esto, y como va a ser una fórmula para las demás casillas, es para esta, para esta, para esta y para esta, le voy a aplicar la tecla F4 y observen lo que sucede cuando le aplico la tecla F4. Aparecieron unos signitos de peso acá y luego le doy enter. Entonces eso quiere decir que ya al valor anterior se le van a sumar 4 y va a dar el valor siguiente, el valor siguiente, el valor siguiente. Veamos, nos paramos en esta esquinita. Cuando aparece esta crucecita distinta de esta, cuando aparece esta, hago clic sostenido y arrastro hasta llegar al sexto intervalo. Y ahí están todas las nuevas marcas de clase.
Ahora viene la nueva frecuencia absoluta, digámoslo así con mayúscula, frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta, puntico acá, esta frecuencia absoluta de este intervalo es la cantidad de frecuencias, estas, que hay entre este límite inferior y este límite superior que están en este intervalo. Al contar todas estas frecuencias absolutas, ese resultado me debe dar un total. Vamos a tratar de encontrarlo por fórmula. Entonces, para saber cuánto suma esto, me paro en esta casilla, le doy shift igual, ahí aparece el igual, le escribo aquí que me dé una suma, y yo no necesito sumar esto, lo que necesito sumar es todas estas frecuencias absolutas que hay acá, las señalo todas hasta donde termine el intervalo, y allí le doy enter, y la suma de todos estos valores es 7. De la misma manera, me paro en esta casilla, voy a hallar la suma de las frecuencias absolutas del segundo intervalo, es decir, este es el segundo intervalo y las frecuencias absolutas son estas. Por lo tanto, podríamos hacer la suma, pero primero señalemos el intervalo que ya hemos trabajado y señalémoslo con azulito para que se vea, pues digamos, bien presentadito, azulito y negrilla. Vamos a trabajar las del segundo intervalo. Esas del segundo intervalo, repito, shift igual suma de las frecuencias absolutas que componen el segundo intervalo. Le doy enter, no me las sumó, entonces volvamos otra vez, suprimir, shift igual sumar, suma de las frecuencias absolutas que componen el segundo intervalo. Aquí le doy enter y vuelve y me da 7. Los voy a marcar ya pues con otro colorcito, como un rojito, para marcar la diferencia entre ellos. Vamos para el tercer intervalo, que es este, lo que va desde 57,5 hasta 61,5 aquí. En este aparecen todas estas frecuencias absolutas. Entonces me paro en la tercera casilla, le doy shift igual, le digo que por favor me sume, no esto, sino todas las frecuencias absolutas que están en el tercer intervalo, y allí le doy enter. Esta suma de aquí hasta aquí fue lo que dio 13. Vamos a volver a colocarle un colorcito azul como el de ahorita y con negrilla. Vamos para el cuarto intervalo, que va de aquí hasta acá. Este intervalo, el cuarto, es este. Y entonces me paro en la siguiente casilla para la frecuencia absoluta, la nueva frecuencia absoluta, le marco shift igual, me vengo para acá, le digo suma, repito, le digo suma, y la suma para ese valor son los valores correspondientes a este intervalo. Le digo enter y la suma da 5 en efecto. Vamos para el siguiente, shift igual, le digo que me sume y la suma no es para esto, sino para el siguiente intervalo. Le doy enter. Y para el último intervalo, que es este, le voy a dar shift igual, suma, volvamos otra vez, suma, y le señalo todas las frecuencias absolutas de ese último intervalo, le doy enter. Se me había olvidado colocar este con otro colorcito para marcarlos como ya trabajados. Venía azul, rojo, azul, vuelve a rojito. Este intervalo viene azulito y este último intervalo vuelve a rojito.
Vamos a marcar todo esto y que quede con negrilla todos. Ahí están todos los intervalos. Y aquí tenemos entonces las nuevas frecuencias absolutas, que para el ejemplo de nuestro trabajo lo trabajamos con N'. En las frecuencias absolutas podemos encontrar la suma de todos los datos, es decir, la suma de todos estos n sub i. Si sumamos esto a través de la fórmula o de los comandos que nos da Excel, podemos encontrar la sumatoria. Para ello, señalamos la primera casilla y señalamos todas las demás. Con el clic sostenido nos venimos a suma, autosuma, y él nos va a encontrar la suma definitiva de esos datos. Vamos nuevamente. Aquí vamos a colocar la suma de esos datos. Dejamos un espaciecito más aquí abajo, volvemos a colocar la autosuma y nos da 48. Tenemos 48 datos, vamos a colocarlo con color rojito y con negrilla porque ese dato va a ser muy importante en lo que viene de los ejercicios. Ahora trabajemos la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada, acumulada, nosotros la representamos originalmente con la N mayúscula prima I. Y ella lo que hace es coger el valor anterior, el último valor, ¿sí?, y sumarle el siguiente. Entonces quiere decir que en esta casilla, si yo quiero que tenga este valor, le voy a colocar Shift igual y señalo esta celda. Si le doy Enter, me recoge este valor. Esta es el resultado, Shift igual, de sumar esta celda más esta otra celda, Enter. Y para hallar los restantes valores, pues no tengo que estar sumando este más este, y el resultado de este más este, y el resultado de este más este. Simplemente después de eso, señalo esta crucecita, arrastro hasta el sexto intervalo y ya me da los valores acumulados. Observemos 14 y 13, 27. 27 y 5, 32. 32 y 10, 42. 42 y 6, 48. Nos venimos para acá, para estas celdas, señalamos las dos, le decimos combinar celdas y a esto lo llamamos las frecuencias. Llamémoslo frecuencias. A esta la vamos a llamar la frecuencia relativa absoluta. Frecuencia relativa absoluta. Y nos la vamos a expresar de manera fraccionaria y de manera porcentual. Aquí en fraccionario y aquí en porcentaje. En fraccionario. En forma de fraccionario. Y aquí en forma de porcentaje. Entonces, para encontrar la frecuencia relativa absoluta en forma de fraccionario, vamos a hacerlo por fórmula. Es este dividido entre este. Pero necesitamos que Excel nos ayude haciendo lo mismo para todas estas otras. Por lo tanto, es mejor trabajar con fórmulas que hacer uno por uno de los datos. Quedaría aquí Shift igual. Marco la frecuencia absoluta. Luego le digo que esa frecuencia debe ser dividida por N, que en este caso es 48. Y para que me quede referenciada toda la columna, aquí en este lugar le doy F4 y aparecen los signitos de pesos. Allí le doy Enter. Señalo nuevamente la celda, me ubico en esta esquinita hasta que se me aparezca esta crucecita y arrastro hasta el sexto intervalo. Como aquí está en decimal, yo voy a pararme sobre estos resaltos que tengo acá, esta selección, y le doy botón contrario. Bajo hasta donde dice formato de celdas y le digo que no me lo dé en forma general, sino en forma de fracción.
mucho más, que me lo dé inclusive más que de un dígito, que me lo dé de 2 dígitos. Y después le digo aceptar y ahí quedan los fraccionarios de la frecuencia relativa absoluta. Ahora, para tener estos mismos valores en forma porcentual, nos paramos en esta casilla, le damos Shift igual, señalamos esta celda, le damos Enter, volvemos y nos ubicamos en la celda y arrastramos hacia abajo. Nos dan los mismos valores, pero no lo necesitamos en forma fraccionaria, por lo tanto, me paro en este recuadro, botón contrario, le digo formato celdas y habíamos dicho que lo necesitábamos en porcentajes. Porcentajes con posiciones decimales de 2 cifras. Le digo aceptar y ahí aparece lo que era esta expresión fraccionaria, aparece en términos de porcentajes. A continuación mostramos la frecuencia relativa acumulada. Hacemos lo mismo en estas dos celdas, combinamos y centramos y escribimos frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Esa frecuencia relativa la vamos a expresar también como estas dos, en fraccionario y en porcentaje. Vamos a seleccionarlas, le damos copiar y pegamos para no volverlo a escribir. Le doy Escape para que desaparezca esta selección que había acá. Aquí vamos a colocar la frecuencia relativa acumulada en términos de porcentaje. Perdón, en términos de fraccionarios. Para lograrlo, lo que necesitamos es ir a la frecuencia acumulada, tomar el valor de la frecuencia, entonces, y cada valor de la frecuencia acumulada lo divido entre n. Para no hacerlo repetidamente, Excel se proporciona con unas fórmulas que hay que saber meter en las casillas, por ejemplo esta. Señalo la casilla, escribo Shift igual, marco el primer valor de la frecuencia acumulada, lo divido entre este valor y le doy Enter. Posteriormente me paro en la celda, me vengo más bien para acá, para esta barra de entrada, cliqueo que hay que del cursor y le marco F4. Nuevamente le doy Enter. Aquí aparece nuestro valor. Nos paramos en la celda, señalamos, hacemos esta crucecita y arrastramos hasta el sexto intervalo. Y ahí tenemos la frecuencia relativa acumulada, pero no está en términos de fraccionarios, sino que está en términos de decimales. Estando allí, me paro, le doy botón contrario, me voy a formato celdas y le digo que lo necesito en forma de fraccionario. Señalo fracción hasta de 2 dígitos y le digo aceptar. Ahí está la frecuencia relativa acumulada. Ahora viene esa frecuencia relativa acumulada, pero no en términos de fraccionario, sino en términos de porcentaje. Para lo cual me paro en la celda, le doy Shift igual, señalo la celda de referencia a los fraccionarios, le doy Enter, vuelvo y me paro en la primera celda de porcentaje, señalo la celda y arrastro con la crucecita hacia abajo, obteniendo nuevamente la columna anterior, pero esta la debo tener en porcentaje. Me ubico dentro de la celda, le doy botón contrario con el mouse, escribo formato celdas y como lo necesito en porcentaje, lo traigo a porcentaje con posiciones decimales de 2. Le digo aceptar y ahí tenemos el porcentaje de nuestra frecuencia relativa acumulada. Por último, en este curso vamos a trabajar este video 3, esta tercera parte del documento, lo que es el producto de las marcas de clase nuevas y las nuevas frecuencias acumuladas. Por lo tanto sería los x'I multiplicados por los n'I. Así las cosas tendríamos lo siguiente: los x'I multiplicado
por los n' i. Los centramos, justificamos centradito, y aquí vamos a colocar el producto de xi por ni, de este por este, de este por este, de este por este. Nos debe resultar desde una fórmula para no tener que estar colocando siempre la multiplicación de esas dos celdas o esas dos columnas. Entonces procedemos a ubicarnos en la celda que estoy señalando acá, le damos Shift igual y le decimos que multiplique el xi de esta primera celda por, con el asterisco, el ni de esta primera celda. Una vez hechas esas dos multiplicaciones, le doy Enter y me queda que el resultado de la multiplicación de estos dos factores me da 360.5. Me devuelvo y me paro en la celda, en esta esquinita hasta que aparezca esta crucecita, y arrastro hasta el sexto intervalo. Y ahí tenemos todos los productos de esas dos columnas. De igual manera también podemos encontrar la sumatoria de todos esos valores. La sumatoria de todos esos valores le decimos autosuma y ahí está. Nos da 2944, que es un valor importante, por eso lo señalo con rojito y con negrilla, porque lo vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a realizar un cuadrito que nos encierre todos los datos que hemos obtenido. Empezamos desde este lugar, señalando con el clic sostenido hasta llegar acá. Le decimos que le dé bordes y ya nos queda por lo menos eso encerradito y mejor diseñado. Hacemos lo mismo con todos estos valores de arriba, con toda esta parte que enuncia lo que vale cada casilla o el valor o el nombre de cada casilla. También le digo que me le dé bordes y sombreados. A esta, por ejemplo, que le dé borde, a esta que le dé bordes y sombreados, a esta que le dé bordes y sombreados, a esta que le dé bordes y sombreados también, a todas en general, para darle mejor estilo al trabajo. Y a este también bordes y sombreados. Aquí también podemos decir que le dé borde a la parte superior, que le dé borde a la parte inferior, que le dé borde a la parte superior, a la parte superior, a la parte superior, e inclusive a cada una de las celdas de los límites, también que le dé borde, a las celdas de las frecuencias que hemos sacado, a todas las celdas en general le podemos decir que le dé esa instrucción, igual a la celda de los productos de las dos columnas xi por ni, también bordes. A esta la podemos encerrar también en bordes y sombreados. Esta la señalamos con borde y sombreado, esta también la señalamos con borde y sombreado. Ahí tenemos el trabajo de las tablas, y hagámosle a estas de acá también unos bordes de menor profundidad, de menor gruesor. Serían estos, todos los bordes. Ahí está nuestra tablita bien hechecita. Con esto terminamos el tutorial, la parte 3 de este video.